ya no tenemos ni siquiera prácticamente la mesta. Nos acordamos de que la mesta existió cuando, por casualidad, pasamos el Puerto Pico en otoño y al final del verano y vemos venir las reses. O cuando un día vamos al Valle de Jerte y pasando el puerto de... ¡Caramba! El puerto de Castilla, ¿cómo es eso? Puerto de Tornavacas, mira qué cosas. Pues sí, pueblo de Tornavacas. El pueblo de Tornavacas, el puerto de Tornavacas y todo el Valle del Jerte que trae las vacas desde Extremadura a Castilla y a León. ¿Y qué tiene de particular? Con ellos emigramos nosotros. Emigraron los caballeros abulenses para combatir al morismo. Emigraron hasta los nombres. Acuérdense, hay unas provincias y una región española que se llama Extremadura. ¿Y Extremadura qué significa? Pues significa frontera del Duero. Oiga, un momento, ¿cómo es eso? Extremadura, frontera del Duero. Si Extremadura está debajo de Greda y llega al Guadiana, llega a la Sierra Morena. ¿Cómo es eso de Extremadura? Pues sí, porque los nombres emigran, los nombres se van deslizando con el caminar de las gentes. Los transhumantes ya hacían el viaje hasta allá, hasta Cádiz, hasta Asta, hasta Sevilla. Incluso Proceno, uno de los predecesores de Viriato, llegó hasta Larache, en África. Eran gentes de paso. Los romanos que acababan de llegar al Betis los encontraron allí rodeados de millares de reses. Reses no solo vacas y bueyes. Reses que eran también caballos, que eran asnos, que eran puercos, que eran ovejas, que eran cabras. La primera idea de los romanos sobre los betones que venían desde aquí hasta allá, pues ladrones. Estos son cuatreros, estos han robado por todas las regiones y allá se llevan los ganados a vender a otro lado y a lucrarse. ¿Qué va? ¿Qué va? Era simplemente gente transhumante que vivía de la transhumancia, que no tenía tierras que cultivar, muy pocas, y tenía en cambio muchos ganados que cuidar. Tenían su peculio personal y lo llevaban consigo, porque tenían sus acuerdos con los pueblos lusitanos del sur y llevaban un documento en mano. Y uno de Ávila, precisamente, ha sido encontrado hace un par de años en Cáceres. Es una tésera que representa un animal, en concreto probablemente una oveja, tumbada en el suelo a cuatro patas, y sobre el reverso está escrito Ávilaca, que es un documento de identidad de los portadores de reses para certificar su derecho a pasar aquí o allá en las zonas extremeñas en el momento oportuno. Bien, esta gente son los que están enterrados, estaban enterrados en la parte este de la ciudad y cuyos nombres están en la muralla de Ávila. Bien, nosotros vemos allí a Viriato y a Cautenus y a Caesarus con sus reses y vemos con los romanos que no entienden de transhumancia porque para ellos no existe una transhumancia de 400 kilómetros, porque no existe en ninguna parte de Europa, solo en España. No eran más que los herederos de una costumbre que vivía ya desde por lo menos el siglo VII o VI antes de Cristo. O sea, no eran ni siquiera originales, eran herederos de una tradición. Ávila. Pues Ávila en este punto es maravillosamente significativa. Todavía hoy día Ávila es el centro de dos de las mayores vías de la transhumancia española. La Soriana, que es hoy día la 110,
Soria Plasencia, y que después continúa por Trujillo, etcétera, hasta Andalucía. Y la leonesa, que viene de León por un ramo y de Zamora por otro, que cruza en Ávila con la soriana, que se encarama sobre los puertos de Menga y del Pico, y que baja al campo Arañuelo, y después se interna en Toledo, y después se prolonga hacia el sur y hacia el oeste. Bien, las dos más grandes cañadas se encuentran exactamente en Ávila. He aquí por qué Ávila es el corazón verdadero, primero, de toda la transhumancia como costumbre, y segundo, de todas las grandes vías que cruzaban el territorio de lo que hoy llamamos España. Los que saben un poco de historia se acordarán de que las grandes vías romanas, los romanos las numeraron y todavía nos encontramos los miliarios con el número de miliario y las cifras de millas desde un estadio a la otra. Pero no nos acordamos con tanta frecuencia de que la zona abulense, Valladolid, buena parte de Segovia, etc., no tiene vías romanas, o tiene muy pocas vías romanas para un territorio tan vasto. No tenían necesidad, los romanos no tenían que hacer carreteras nuevas porque tenían los caminos de la transhumancia. Eran practicadísimos. Estaba dotado de infraestructuras, de puentes. No tenían necesidad de hacer grandes vías. Así que nosotros somos la encrucijada esencial de toda la transhumancia. Un fenómeno que, como digo, no existe en Europa. Los romanos, los griegos, los italianos, los itálicos, los helvecios, los francos, los galos, los germanos, no tenían transhumancia. Es un fenómeno, la transhumancia, estoy hablando de la gran transhumancia, porque en estos países existe solamente la transterminancia, o sea, la gente tiene ganados en el valle, en sus campos, etc., y cuando se agota el pasto, se lo suben a la montaña, a la más vecina, y de allí después, al final del verano, bajan otra vez a su valle. Eso es transterminancia. Pero la inmigración de 450 kilómetros de transhumancia de reses es un fenómeno exclusivo de la meseta castellana. Es un fenómeno español. Ni los griegos ni los romanos lo entendieron. Vieron a los betones allá abajo y dijeron que estos son bandidos que están robando redes por todos lados. Estos son cuatreros. Pero no, señor. Eran mucho más que eso. Y por eso nosotros todavía tenemos la fortuna de tener en Ávila pues, casi 200 puentes. No se acaba nunca de encontrar puentes nuevos, puentes desconocidos en diversos rincones de la montaña. Y yo les invito a colaborar porque hay muchísimos pequeños endroits de la sierra todavía por descubrir que no conocemos y donde yo ya no puedo llegar con mis pies en mis 81 años. Así que denme la mano también para buscar puentes los que me faltan en la sierra. Ávila es una tierra de transhumancia, tierra de grandes cañadas, tierra de puentes y es tierra de palabras. Otra palabra, otra cosa. La palabra nava. Ustedes llevan al diccionario, por ejemplo, al espacio. Cuando se empieza una investigación, hay que empezar siempre por los diccionarios. No se sabe nada de nada, pues se va al diccionario. A ver qué significa nava. Nava viene de la palabra vasca, nava. ¿De la palabra vasca? ¿Desde cuándo existe un sitio de Vasconia que se llame Nava o que tenga significado en el campo de